Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Jueces, capítulo 3. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Preciado Dios, al estudiar hoy la lección, ayúdanos a entender que a lo largo de la historia has levantado hombres ingeniosos para dar apoyo, alivio a tu pueblo, que pueden hacer cosas que quizás nos parezcan un poco raras, pero a veces tus caminos son así, misteriosos, pero esos caminos terminan dándonos paz y resolución a algunas situaciones en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 3 de Jueces tiene unas historias muy interesantes. Yo en algún momento de Josué les dije que Génesis, Éxodo, sobre todo de Éxodo en adelante, el material tendía a repetir muchísimo la misma historia, porque era la misma historia vista desde distintas perspectivas. Pero en Josué, bueno, llegamos a la conquista de la tierra de Canaán, pero luego viene en cierta forma repetición y resúmenes de lo que ocurre. Pero en Jueces la narrativa avanza, porque como nos sitúa en una época post-Josué, entonces nos introduce nuevos personajes, nos introduce nuevos desafíos, nos introduce nuevos peligros y sobre todo nos introduce nuevas formas en las que Dios actúa para liberar a su pueblo de un rey opresor o algo por el estilo. En Jueces capítulo 3 vamos a notar que va a estar la historia de algunos de estos líderes caudillos que Dios levanta para ayudar al pueblo de Israel, ¿no? Entonces está la historia de Sangar, está la historia de Ahod y está la historia de Otoniel. En el principio del capítulo 3 simplemente se nos dice que las naciones que estaban alrededor de Israel iban a servir como un entrenamiento, ¿sí? Un entrenamiento para que los del pueblo de Israel empezaran a luchar. Y el versículo 4 nos dice que el Señor, esto era una prueba que el Señor había puesto para ver si el pueblo de Israel obedecía los mandamientos que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Hoy yo me quiero sentar en la historia de Ahod, porque es una historia supremamente interesante. El pueblo de Israel se encontraba sometido a Eglón, rey de Moab, ¿sí? Este rey de Moab se había aliado con los amonitas y amalecitas y habían atacado a Israel. Y en el versículo 14 se nos dice que durante 18 años habían estado los israelitas sometidos a el rey de Moab. Miren que aquí venimos del libro de Josué donde el pueblo de Israel en Josué era el que sometía a los reyes de Moab, de los amonitas, los amalecitas. O sea, sobre todos estos pueblos los israelitas habían vencido. Pero estos pueblos de nuevo aparecen como la hierba mala que nunca muere y entonces ahora, como Israel estaba faltando al pacto de Dios, estaban sin la protección divina y por lo tanto estaban sujetos a ser conquistados por estas naciones. Y en este caso, 18 años. Pero dice el texto que los israelitas clamaron al Señor, el Señor les envió un libertador que era Ahod, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín. Entonces, Ahod dice se había hecho un puñal de doble filo, de 30 centímetros de largo. Y entonces se lo colocó en el muslo derecho. Ellos se presentan ante el rey de Moab porque iban a dar un tributo. Y cuando ya se presenta el tributo, dice a Ahod, Majestad, tengo un secreto para usted. Y entonces el rey ordenó el silencio y que todos se retiraran de su presencia. Ahod se acerca al rey y cuando el rey pues, le dice, cuéntame, Ahod llega y le coloca una puñalada en el vientre del rey. Y entonces la puñalada fue tan áspera que aunque el rey era gordo, dice que el puñal le salió por la espalda. Entonces Ahod se va, los colaboradores del rey piensan que el rey estaba en alguna actividad, luego abren y se encuentran con que el rey estaba muerto, trataron de conseguir a Ahod, pero Ahod ya se había escapado y luego con algunos israelitas derrotan, dice el texto, a unos 10.000 moabitas en el versículo 29 y en el versículo 30 que el país tuvo paz durante 80 años. Esta historia parece sacada de una serie. Cómo Ahod se convierte en este espía que actúa de forma inesperada, ¿no? Muy similar en algunas series cuando no esperas que ciertos personajes mueran, pero de repente hay un giro en los eventos y sale un personaje que termina asesinando a los demás. ¿Yo qué veo en estas historias o qué elementos podríamos destacar de estas historias? Mira que Ahod en cierta forma fue la respuesta a una oración en el pueblo, ¿sí? Nosotros podemos ver las acciones de Ahod y decir, wow, o sea,
Dios levantó a Og para que matara al rey de Moab y nos puede parecer un poco fuerte. Pero en ese momento lo que Israel necesitaba era ser liberada de los dominios de Eglón, rey de Moab. Y en este contexto la única forma era matando al rey de Moab. A veces en nuestra vida nosotros vamos a encontrar que vamos a tener situaciones y vamos a orar a Dios por la solución a esas situaciones. Y a veces Dios puede responder de una forma que quizás no esperamos. En esta ocasión Dios respondió por medio de Ahod, de la tribu de Benjamín. Quizás Israel se esperaba algo de la tribu de Judá, quizás Israel estaba esperando algo de alguna otra tribu, pero quizás no de la de Benjamín. Entonces, de una tribu inesperada, con una acción inesperada, porque quizás Israel estaba esperando que se levantara un caudillo, que recaudara un gran ejército y se fuera de frente contra el rey de Moab. En cambio, aquí Ahod actuó con inteligencia y le tendió una emboscada al rey de una forma muy secreta, y al tumbar al rey, tumbaba automáticamente al menos las fuerzas y la estrategia del pueblo de Moab. Entonces, Dios respondió la oración de Israel a través de Ahod de una forma inesperada, con acciones que la gente no eran los caminos que ellos habían pensado. Y en nuestra vida podemos experimentar lo mismo, podemos estar sufriendo, podemos estar pasando por una situación difícil, y la respuesta de Dios puede ser una respuesta que nosotros no esperábamos. Puede ser una persona que, actuando de una forma extraña, inentendible para nosotros, termine siendo un canal a través del cual Dios termina actuando para nuestro favor y para solucionar aquella situación en la cual nosotros nos encontrábamos de una forma incómoda pidiéndole ayuda a Dios. Dios tiene miles de maneras de solucionar los problemas de sus hijos, de las cuales de esas muchas no sabemos nosotros nada. Entonces, hay acciones raras, que a veces hay acciones malintencionadas que Dios termina convirtiendo, como lo vimos en alguna ocasión en el caso de Balaam, en bendición para su pueblo. Entonces, ¿en qué situación te encuentras? ¿Es una situación difícil? Pues clama por ayuda al Señor, y el Señor seguramente te va a responder, aun si no es de la forma en que tú esperas. Necesitamos muchas veces escuchar esas palabras, porque a veces, por creer que Dios va a responder de una forma en específica, a través de una persona en específica, por un curso de acción específico, podemos llegar a ignorar y entonces a ser ciegos de las otras formas en las que Dios puede responderte y en las que a veces te responde, pero que nosotros no nos damos cuenta de ello por estar esperando, por así decirlo, el bus que no era, ¿no? Es como si Dios te dijese, ve al terminal y espera tal bus, y entonces tú estás esperando tal bus, pero de repente viene un bus que puede ser mejor y tú, por estar esperando el otro, te pierdes de vista lo mejor que Dios te mandó. Entonces, Dios actúa de formas raras, efectivamente, aún así lo sigue haciendo hoy. Pero son las formas que Dios tiene para solucionar muchas veces nuestros problemas, nuestras dificultades. ¿Ha actuado Dios alguna vez en tu vida de una forma poco convencional? ¿Ha hecho Dios algo para ti a través de personas que tú no esperabas? Si tienes historias así, cuéntanos en los comentarios y déjanos saber las formas extrañas en las que Dios ha obrado en tu vida, pero sabiendo que Dios siempre actúa para bien.